Hemos culminado y desarrollado paso a paso la parte teórica de este segundo capítulo, análisis vectorial, donde se ha desarrollado de manera detallada todos los conocimientos necesarios para poder ya enfrentar o abordar los ejercicios y los problemas de este tema. Pero antes hemos realizado un pequeño resumen teórico, digamos, de las partes más importantes de la teoría, ¿no? Por ejemplo, tener claro el conocimiento del vector unitario, ¿no? O de los vectores unitarios. Todos nuestros ejercicios, nuestros problemas, la vamos a centrar siempre respecto a los vectores unitarios. Vamos a resolver siempre tomando en cuenta los vectores unitarios. Por eso que es muy importante saber estas dos relaciones. Sabemos que en una línea de acción, al ubicar un vector, debemos de también ubicar en esa misma línea de acción un vector unitario, que va a ser expresado de esta manera, como la relación de este vector que se encuentra en la misma línea de acción entre su módulo. De esa manera calculamos el vector unitario. Y a partir de esta relación, de esta fórmula, podemos expresar esta otra, solamente despejando y decir, ¿no? Cualquier vector yo puedo expresarlo conociendo su módulo y conociendo el vector unitario de la línea de acción donde se encuentra ese vector. Nada más, necesito su módulo y el vector unitario. Estas dos relaciones son muy importantes, vitales para el manejo de los vectores. También conocer a los vectores unitarios, sobre todo estas dos propiedades, es importante para la solución de los ejercicios. Parece trivial, pero que tiene su aplicación en los ejercicios. Prácticamente hay un tipo de ejercicios donde vamos a tener que recurrir a los vectores colineares. Es más, ¿no? Cuando yo quiero resolver algún ejercicio de vectores, lo primero que tengo que buscar son vectores colineares. Esa va a ser una premisa. Entonces debemos saber, ¿no?, que si yo tengo este vector A y B en esta línea de acción L1, con estos módulos para el A, M, para el B, N, y también tengo una línea de acción paralela a L2 donde ubico un vector C contrario a estos dos vectores, entonces se va a cumplir lo siguiente, ¿no?, que el vector unitario para A debe ser igual al vector unitario para B, puesto que están en la misma línea de acción y en el mismo sentido, ¿no? Pero este vector C, al estar en sentido contrario, simplemente le agregamos el signo menos y entonces ahora sí podríamos establecer esta igualdad, ¿no? El vector unitario de A va a ser igual al vector unitario de B, igual todavía a menos el vector unitario de C, ¿no?, puesto que son paralelos. Y entonces esto me conlleva a lo siguiente, ¿no? Es como tener relaciones. El vector A está relacionado con su módulo, como el vector B está en relación con su módulo, menos el vector C relacionado con su módulo. Esta expresión la vamos a aplicar siempre. Cuando los módulos o la relación de los módulos son, digamos, bastante sencillas, por ejemplo el doble, el triple, entonces ya no es necesario hacer esta relación, sino de frente, ¿no? Las relaciones entre los módulos lo podemos llevar a las relaciones entre los vectores, ¿no? Si M es el doble de N, entonces el vector A también es el doble del vector B, de esa manera, ¿no? Lo que estamos haciendo es aplicar esta relación, nada más. En los ejercicios
la vamos a aplicar numéricamente y la vamos a entender perfectamente. Otro de los conocimientos parece trivial es el método del paralelogramo, cuando ya empezamos a operar con vectores, ¿no? Cuando ya operamos, entonces ahí vemos o vamos a aplicar este método del paralelogramo. Bien, aquí habíamos determinado que la suma de los vectores A y B va a ser la diagonal de este paralelogramo que ha sido formado en base a esos vectores A y B, simplemente trazando paralelas. Pero esa diagonal va a ser la que atraviesa el ángulo que forman A y B, no esta, sino, a ver, vamos a cambiar de color este vector. Ese es el vector suma, o también le llamamos el vector resultante. Cuando piden vector resultante, nos están pidiendo sumar todos los vectores que están involucrados, en este caso A y B, y voy a sumarlo, ¿no? El vector A más el vector B, de esa manera, ¿no? Muy importante también en la solución de los ejercicios. Bien, eso es gráficamente. Ese conocimiento de la diagonal que atraviesa el ángulo que forman es gráfico. Pero también podríamos aplicar el método analítico, ¿no? Para poder calcular su módulo, es decir, el módulo de la resultante, ¿no? Cuando hablamos de módulo ya estamos entrando al vector entre barras, ¿no? Va a ser igual entonces este módulo a la raíz cuadrada, o si no el módulo de esta resultante al cuadrado, a ver, así lo vamos a expresar, va a ser igual al módulo del vector A. Ya no lo voy a poner como vector ni entre barras, simplemente A al cuadrado más el módulo del vector B más 2 veces el producto de A por B y por el coseno del ángulo que hacen los dos vectores, en este caso alfa. A esto es lo que llamamos la ley de los cosenos. Ese conocimiento debemos tener presente siempre. Otro de los métodos que debemos recordar siempre es el método del polígono. De repente, anteriormente lo hemos hecho solamente para dos vectores y quizás no ha quedado claro. Entonces, este método del polígono se aplica para muchos vectores. La condición siempre va a ser colocar a los vectores uno a continuación del otro, como está por acá. Empezando del vector A, continúa el vector B y continúa el vector C. Entonces, este punto va a ser el inicial. Ahí empieza la sucesión, digamos, de estos vectores y termina en este punto. Ese punto la voy a llamar punto final. Y entonces la resultante o la suma de los vectores simplemente es la unión del punto inicial con el punto final, ¿no? Y ahí sale el vector resultante. Y ahí está. Entonces el vector resultante, que no es otra cosa que la suma de los vectores que intervienen, va a ser igual, ¿no? El vector A más el vector B y más el vector C. De esa manera, ¿no? Obviamente, si el vector A, B y C, o en todo caso el punto inicial y el punto final coinciden, entonces el vector resultante sería 0, ¿no? Eso que quede claro. Si el punto inicial y el punto final coinciden, es decir, se cierra estos vectores, entonces la resultante
sería 0, ¿no? Ese conocimiento es muy importante. Entonces, cuando yo tenga ejercicios, lo primero que voy a hacer es buscar vectores colineales. Si no las encuentro, tengo que aplicar o buscar un polígono como este de acá, ¿no? Para aplicar este método del polígono, debo buscar un polígono donde están los vectores que yo deseo. Por eso es importante. Parece elemental, pero es muy importante, al igual que el método del paralelogramo. Entonces, con estos conocimientos vamos a resolver cualquier ejercicio, de lo más simple a lo más complicado, solo aplicando esta parte, la parte teórica, ¿no? ¿Qué más podemos aplicar? Solo eso. Luego tenemos que tener el conocimiento detallado de lo que es la descomposición de vector o de un vector o de vectores. Si nosotros tenemos un vector dentro de un sistema de referencia como este de acá, XY, entonces aquí voy a tener al vector, por ejemplo, A. Muchas veces o casi siempre es mejor trabajar con sus componentes y ya no con este vector en sí. O sea, trabajar con sus componentes. Entonces, cuando yo tengo un vector, o trabajo con ese vector o trabajo con sus componentes. Y entonces para eso es necesario descomponer. Y necesito datos, ¿no? Podría ser un par ordenado ahí, en este caso, y ya sería fácil sus componentes. Podría ser la información del ángulo. A ver, vamos a tener la información del ángulo. Este de acá, alfa. Basta con conocer ese ángulo para yo poder calcular sus componentes, ¿no? Ya lo tengo, más o menos ya he trazado la proyección. Obviamente tiene que ser en 90 grados. Y entonces voy a trazar la componente, la proyección. Cuando hablo de proyección, hablo de vector. Esa sería la proyección de A en el eje X, que va a tomar el nombre de AX, bueno, pero como vector. Esa es la proyección. Y la proyección del vector A en el eje Y, trazando siempre en 90 grados, va a ser igual a este vector, ¿no?, que estoy trazando. Entonces, cuando se habla de proyección, se habla de vector, ¿no?, el vector AY, de esa manera. Bien, eso es importante. Y recordarlo, que en vez de trabajar con este vector, prácticamente anulo este vector y trabajo con sus componentes. ¿Y por qué es importante? Porque estos componentes tienen vectores unitarios ya definidos. Por ejemplo, para acá sabemos que contamos con este vector unitario Y, y para arriba tenemos el vector unitario J. Y entonces estos vectores ya quedan definidos en función de estos vectores y J. Lo único que faltaría es su módulo, al que le llamamos componente. De ahí su nombre, ¿no? Estamos la descomposición de un vector. Lo estamos llevando a sus componentes. Y finalmente, ¿no?, saber esto, ¿no? Este conocimiento es bastante importante también. Que el vector A va a ser igual a la suma de los componentes. El vector
de las proyecciones, ¿no? Y aquí recién entra las componentes. Este vector A va a ser igual. La componente de esta proyección sería al módulo de este vector por el coseno del ángulo alfa y acompañado del vector y, porque estamos en X. Importante. Aquí, ahora vamos a trabajar las componentes de Y o de A sub Y, más entonces la componente en este eje Y sería el módulo del propio vector A. Debería ser el coseno, pero bastaría con conocer este ángulo para yo conocer este otro ángulo, pero no es necesario. Puedo trabajar con el seno en esta parte. Por el seno entonces del ángulo alfa, y como estamos ya en el eje Y, acompañarle el vector unitario J. Y listo. Tener ese conocimiento. Aquí estamos introduciendo la función seno. Se puede hacer eso, o también, como siempre en la teoría, solamente hemos trabajado con cosenos. Si trabajas con cosenos, tiene que ser de este ángulo. Tendrías que hallar y aplicar el coseno. Es lo mismo. Y también a nivel espacial, al tener un vector A, se hace el mismo procedimiento, ¿no? Para este vector A, tener sus proyecciones, ¿no? A lo largo del eje X, que sería este vector, a lo largo del eje Y, que sería este otro vector, y a lo largo del eje Z, que sería este otro vector. Entonces ahí tenemos las proyecciones, ¿no? La proyección del vector A en X, esta va a ser la proyección del vector A en Y. Este de acá es la proyección del vector A en Z, ¿no? Y hacemos lo mismo, ¿no? Va a depender si conocemos de repente vamos a conocer las coordenadas de este punto, ¿no? Y entonces ya sería fácil. Pero lo más importante es saber que se puede trabajar con este propio vector o con sus proyecciones. Aquí también entonces se cumple que el vector A va a ser igual, ¿no?, a la proyección en X más la proyección en Y más la proyección en Z. Y listo, ¿no? Podríamos, si conocemos el ángulo, los ángulos directores alfa, beta y gamma, podríamos expresar como esta expresión que hemos hecho para el plano. Pero lo vamos a dejar ahí porque ya hemos desarrollado a detalle en la teoría, ¿no? También, ya para finalizar y empezar con los ejercicios, debemos de manejar siempre el producto escalar, que viene expresado de forma general de esta manera, ¿no? A por B, punto, sería entonces las componentes de A X, a Y, a Z multiplicado por Bx, By, Bz, ¿no? Sabemos que acá lo único que tenemos que tener presente es que solo vamos a operar, en todo caso, el producto punto es un número, ¿no? Es un escalar. Entonces basta con operar abscisas con abscisas, ordenadas con ordenadas, y la componente en el eje Z con la componente en el eje Z del vector B. Nada más. Eso es lo que tenemos que operar. Operamos, sumamos o restamos, depende de lo que se encuentre, y tenemos el número, ¿no?, el escalar, que representa a esta operación A.B de estos dos vectores. Y finalmente, ¿no?, siempre nos vamos a encontrar con un producto vectorial en los diferentes temas que vamos a desarrollar. Por eso es necesario dominar también la solución o simplemente
saber operar, ¿no?, el producto de vectores en aspa o producto vectorial. Tiene toda una teoría que hemos explicado. De repente aquí vamos a simplificarlo de esta manera, ¿no?, que es la más importante tal vez. ¿Cómo se opera? Anulamos el i, la columna y su fila, y tendríamos este producto. De ahí va a salir algo, vamos a llamarlo de esa manera, y le vamos a acompañar con el vector unitario i. Menos, anulamos columna y su fila, y vamos a operar en aspa también, pero este signo es importante, ¿no?, y vamos a obtener algo por j. Más, es importante eso, más, menos, más. Anulamos, operamos acá y obtenemos algo que vamos a acompañarle con j, ¿no? Esa tal vez es el esquema que reduce a esta operación. Para calcular, digamos, estas nubes, simplemente es operar en aspa, también igual, más, menos, más, menos. Ya lo hemos explicado a detalle, y entonces ya con ese conocimiento, ahora sí, ¿no?, con todo esto, de repente, con este conocimiento, ya podemos abordar todos los ejercicios, cualquier ejercicio simple, de nivel medio, o de repente de una dificultad mayor. Simplemente vamos a aplicar esta pequeña teoría, ¿no?, todo esto, no hay más. ¿Cuándo se complica un ejercicio de vectores? Los conocimientos propios de esta parte no son tan complicados. De repente esta de acá es operativo, pero no complicado. No hay nada que pensar. Ya está el método de solución. No hay nada que pensar. ¿Cuándo se complica? Cuando estos vectores o los ejercicios están, digamos, mezclados con conocimientos de geometría, sobre todo, ¿no? Trigonometría no es tan complicado, es conocimiento básico nada más, saber los senos, cosenos, pero donde se va a complicar va a ser en la parte geométrica. Por eso importante dominar, ¿no?, la geometría, ¿no?, por lo menos lo básico. Si no podemos resolver un problema de vectores es porque ahí está metido la geometría. En realidad lo que no podemos resolver es la geometría, no es el conocimiento vectorial, no, es la geometría que no podemos resolver. Por eso la recomendación, dominar bastante la geometría, ¿no?, porque está relacionado, porque vamos a trabajar con figuras geométricas, polígonos. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar en la solución de los ejercicios, pero en base a todo este conocimiento. Vamos a poner a prueba si realmente dominamos la teoría, ¿no? ¿Y dónde la vamos a poner a prueba? En los ejercicios, en los problemas, ¿no? Ahí vamos entonces.